de BPI-TV establecemos este contacto desde el estado Carabobo cuando son las 11:33 de la mañana. A mi lado la doctora y especialista en derechos humanos Ervis González. Hoy, a propósito del Día Nacional del Recluso, el Observatorio Venezolano de Prisiones realizó un foro. Vamos a conversar. Sí, muchas gracias por la invitación que me hizo el Colegio de Abogados y el Observatorio Venezolano de Prisiones, pues para hablar un poco, bueno, en este caso yo hablé del derecho a la prohibición de tortura. Sí, pues en este caso hablé del derecho a la prohibición de tortura, que es un derecho humano a nivel universal y que en Venezuela, pues desde el año 2013 existe una ley que prohíbe específicamente la tortura. Estuvimos disertando sobre eso. En cuanto a la situación de los privados de libertad y la violación de los derechos humanos en Carabobo, ¿qué puede comentarnos al respecto? Bueno, yo creo que no solamente en el estado Carabobo, sino a nivel nacional, pues las organizaciones no gubernamentales, informes de algunas organizaciones internacionales han documentado una serie de graves y continuas violaciones de derechos humanos. Y bueno, en esto estamos enfocados todos los que de una u otra forma estamos involucrados con la protección de los derechos humanos y en mi caso con la educación en derechos humanos. Sí, pues no solamente es la cantidad de personas que en este momento están detenidos sin un juicio, sin un proceso debido, es las personas que de acuerdo a lo que han argumentado, pues las organizaciones no gubernamentales están siendo objeto de tortura, es los últimos casos que se han visto pues sobre esto y bueno, hemos hablado un poco sobre qué involucra la prohibición de tortura y hemos hablado también de la situación de las cárceles venezolanas y también de los derechos humanos en el ámbito penitenciario. ¿Cómo están las cárceles de Venezuela en materia de hacinamiento, por ejemplo? Mira, el hacinamiento en las cárceles venezolanas todavía sigue siendo grave, además que deben contar con todas los estándares mínimos que, por cierto, en el día de hoy estamos rememorando esto, las reglas mínimas de las Naciones Unidas del año 2015 sobre el tratamiento de los reclusos, que implica pues establecimientos donde se les garantice a los procesados y a los penados, a los procesados pues el debido proceso y a los penados pues unos establecimientos acorde con los derechos humanos, donde haya pues las condiciones mínimas para que ellos puedan permanecer el tiempo que les corresponda. Pues. ¿En qué condiciones están específicamente en el caso? Bueno, no es tan bien, como ya les he dicho, no es tan bien porque hay hacinamiento, porque no hay infraestructura en la mayoría de los casos. Acuérdense que nosotros tenemos un sistema penitenciario todavía que viene en muchos casos de mediados del siglo XX, cárceles que se empezaron a construir en esa época. Hay algunos que se han actualizado, hay algunos que se construyeron justamente a finales del siglo XX, pero que hoy en día pues no guardan las reglas mínimas de las Naciones Unidas en ese sentido. Nosotros vemos casi que con envidia los estándares que existen en otros países, algunos desarrollados y otros no, y pues vemos que hay estándares mejores que los que existen en Venezuela. ¿Cuáles son las expectativas para estas cárceles? ¿Cómo deberían estar? Mira, las expectativas no son muchas, pero nosotros seguimos trabajando en eso. La labor que ha hecho el Observatorio Venezolano de Prisiones en ese sentido ha sido muy grande porque ha denunciado todos y cada uno de los casos en este sentido. No tenemos muchas expectativas, pero hay que seguir la lucha con lo que tengamos y mientras podamos. Precisamente en el medio de esta observación, ¿qué nos podría decir, por ejemplo, cómo ha sido ese estudio realizado durante estos primeros 6 meses del año en cuanto a empeorado la situación carcelaria? ¿Tiene datos específicos en torno a eso? No, yo le decía a las chicas que lamentablemente no trajimos datos específicos sobre esto porque realmente no era el tema que íbamos a tratar acá. Aquí íbamos a hablar sobre el informe Bachelet en cuanto pues, a la situación de los presos políticos y hablar sobre la tortura. En relación a ese informe. Sí, bueno, el informe de la alta comisionada es un informe grave sobre la situación en Venezuela y básicamente sobre los presos políticos y sus familiares y pues los tratos a los que están siendo objeto ellos y se refería a casos específicos de tortura y a la forma de métodos de tortura que se estaban empleando en estos casos.
Bien, escuchaban parte de las declaraciones de la doctora especialista en derechos humanos, la doctora Ervis González. Ella manifestó el día de hoy a propósito de un foro realizado en el estado Carabobo denominado Reglas de Mandela. Ella conversa sobre la situación carcelaria y de violación a los derechos humanos en los diferentes recintos penitenciarios. Con esta información despedimos este contacto desde el estado Carabobo. La invitación es a continuar con más de BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.